Bueno, pues esto es una de las cosas positivas que tiene organizar las charlas con el autor de la RIGMA. Hay muchas veces que aún me preguntan que cómo es que quiero organizar esto los domingos por la tarde, y después de ya tanto tiempo haciéndolo, que llevamos creo que 3 o 4 años, y es por este tipo de cosas, porque pues yo personalmente no conocía al doctor Álvaro Muratore. Sí que había visto algunos posts y vídeos y reels suyos en Instagram, y yo siempre he tenido mucha admiración por los anatomistas. De hecho, el motivo por el que quería hacer cirugía de la mano es porque cuando empecé de R1 vi que los que más cuidaban la anatomía y más tenían en cuenta la anatomía pues eran los cirujanos de extremidad superior, y muchos de ellos eran anatomistas. Y nada, hoy es un placer tener al doctor Álvaro Muratore con nosotros. Nos va a hablar sobre tratamiento artroscópico de la artrosis de codo. Y nada, Álvaro, muchas gracias por querer colaborar en este canal. Nada, si te quieres presentar un poquito, decir un poco dónde trabajas y demás, y ya cuando acabes, pues pasas directamente a la charla. Muchas gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes allá y acá estamos al mediodía en Sudamérica. Mi nombre es Álvaro Muratore, yo trabajo en el Hospital Británico de Buenos Aires, soy el jefe de cirugía de manos del Hospital Británico de Buenos Aires y en Climba, Clínica Privada de Buenos Aires, soy uno de los fundadores de la clínica junto con Glemboski, Lupotti, Perrotto y Falco. Yo soy un cirujano que trabaja en todo el miembro superior. A mí me gusta más codo, pero hago todo el miembro superior. Eh, Hay gente acá en Climba que se ha especializado mucho en muñecas, como Gustavo Gómez, o en el Británico, por ejemplo, hay gente que hace más hombro, más trauma. Yo sigo haciendo un poco de todo. Y lo que preparé son unos conceptos generales acerca de el tratamiento artroscópico para la artrosis de codo. Quizás cuando uno dice artroscopía para la artrosis de codo, suena bastante pretencioso el hecho de resolver una artrosis de codo por artroscopía, pero voy a intentar es que les queden por ahí algunos conceptos claros de a cuáles pacientes se van a beneficiar con un tratamiento artroscópico y cuáles no, digamos, porque no se puede abarcar todo el espectro de la artrosis de codo con las artroscopías, ¿no? Pero realmente yo lo estoy haciendo hace muchos años. Tendré como unos 80 pacientes hechos por artroscopía, artrosis de codo por artroscopía, y realmente los resultados son muy buenos cuando uno los sabe elegir, digamos. Eh, digamos, para comenzar, básicamente, la artrosis de codo es una patología que no está del todo claro cómo es que se produce. Es relativamente infrecuente, el 2% de las personas lo tienen, pero lo que sí se sabe es que está muy asociada a las actividades del sobreuso y al esfuerzo, ¿no? Acá hay una foto como para ilustrar un poco esto de Nadal y su coach. Claramente no es que estamos pensando que Nadal pueda tener una artrosis de codo, pero sí Moyá, por la historia de sobreuso y por la edad que tiene. Por ahí es una persona que ustedes se van a dar cuenta que los pacientes, por ahí los tenistas especialmente, que son gente un poco asimétrica, cuando extienden el codo, el brazo dominante primero que es más voluminoso y extiende menos, ¿sí? Eso está, ya nosotros lo podemos ver y es un marcador, ¿no? Casi siempre en el brazo dominante y en un varón. Es raro encontrar una artrosis en una mujer. Obviamente que estamos hablando de pacientes que no tienen artritis reumatoidea, no tienen una enfermedad inflamatoria, ¿no? Este es un caso paradigmático, ¿no? Ustedes por ahí en España lo han disfrutado más a Fernando Velázquez que acá, porque es una persona que se emigró de Argentina muy joven y jugó de profesional en España. Él se hizo profesional a los 15 años y jugó hasta los 45, que se retiró en el 2024. Y este paciente, digamos, si uno tiene que decir cómo consulta a un paciente por artrosis de codo, consulta por esta tríada.
paciente con dolor, tiene alteración en la movilidad, va perdiendo progresivamente la movilidad y va teniendo sensaciones de bloqueos. ¿Cuáles son las características del dolor que a mí me gustaría resaltar? ¿Qué es lo que uno tiene que mirar en un paciente que tiene una artrosis de codo? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Básicamente, si este dolor es un dolor específicamente con la actividad, si es un dolor que tiene los extremos del movimiento, sepan que, o bueno, se habrán dado cuenta que los pacientes con artrosis de codo no pueden extender el codo hasta el final. Entonces, llega hasta, por ejemplo, -20 y cuando uno fuerza ese tope de extensión duele, y lo mismo para la flexión, no llega a 145, llegará a 120, a 100, pero cuando uno fuerza el tope duele. No sé si están muy... en el examen físico del codo hay un test muy claro que es el test de cizallamiento articular. O sea, una cosa es que a vos te duela el codo cuando le forzás la máxima extensión o la máxima flexión. Pero ¿cómo se examina la zona media del movimiento con el test de cizallamiento articular? Significa que uno lo que va a hacer es pedirle al paciente que flexione hasta donde puede y desde ahí que extienda y uno hace una resistencia a la extensión. Lo mismo para la flexión. Y si uno siente como un crépito en ese momento, es un test de cizallamiento articular positivo. Y la otra cuestión es que la artrosis de codo, cuando es una artrosis inicial o incipiente, anda muy bien con los tratamientos ortopédicos. De hecho, que los pacientes suelen ir y venir con tratamientos, que le hicieron una infiltración, hizo una rehabilitación, anda bien 6 meses, vuelve. Entonces, estos pacientes que yo tacho acá de positivo, de bueno, son los que van a funcionar bien. ¿Cuáles son los pacientes que no van a funcionar bien? Son estas características. Un paciente que no solo tiene dolor en la actividad, dolor en reposo, dolor nocturno, no es un buen marcador. Un paciente que le duele todo el rango del movimiento, yo ya tengo que pensar en que la artrosis ya está concéntrica, no está marginal, está concéntrica y esos son pacientes que ya no son para mejorarlos por artroscopía. Cuando tiene un cizallamiento articular positivo y cuando tienen malas respuestas a los tratamientos, malas respuestas a una infiltración. Estos son pacientes que no suelen funcionar bien y que no estaría aconsejado ir hacia una artroscopía. Bueno, esto es lo que ya vimos. La cuestión es la movilidad. ¿Cómo examinamos la movilidad? Los pacientes van perdiendo la movilidad en forma progresiva. Y habitualmente el paciente con artrosis de codo tiene un tope duro para la extensión y la flexión. Por eso son pacientes que no suelen mejorar con la terapia física, porque en realidad tiene una fosa olecraniana ocupada por un osteofito y por más que busque extender, eso es un tope mecánico. Lo mismo ante las hipertrofias de coronoides. Los bloqueos esporádicos nos hablan acerca de la presencia de cuerpos libres. Entonces, son clínicamente, yo tengo que esperar que tenga un cuerpo libre cuando un paciente se le traba el codo, lo mueve, lo acomoda, lo destraba. Y la mayoría de los pacientes evoluciona con una pronosupinación conservada. No se suele alterar la pronosupinación en la mayoría de las artrosis de codo. Y una cuestión básica que nosotros le preguntamos a los pacientes, básicamente para indicar una cirugía, cómo está su función, si está dentro de los rangos funcionales. No podemos dejar de examinar el nervio cubital por varias razones, digamos, porque los pacientes con artrosis de codo pueden tener afectación del nervio cubital por aumento de la presión a nivel de los compartimentos del codo, pueden tener por alteraciones óseas, por osteofitos que vayan ocupando el espacio. Entonces, básicamente lo que examinamos es si el paciente tiene parestesias, obviamente un TINEL comparativo, los test de flexión de codo, mantenemos la flexión y vemos a cuánto tiempo el paciente tiene esas parestesias, y si tiene atrofia muscular en la cara interna del codo, y ni hablar si lo tienen los intrínsecos, ¿no? Dentro del diagnóstico, los estudios complementarios, lo primero que le pedimos al paciente, obviamente, es una radiografía. En la radiografía, fíjense acá, en la izquierda tenemos la radiografía de frente, no sé si ven mi cursor.
Ahí mi cursor está caminando sobre la fosa olecraniana y si pueden ver, no se ve del todo limpia la fosa olecraniana, se ve ocupada acá. No veo otra alteración ahí en el frente, pero por ahí en el perfil ustedes pueden ver en la cara posterior, detrás del olecranon, imágenes como de calcificaciones, y en la cara anterior del húmero no está mal definida lo que sería la cortical anterior. Esto es todo osteofitosis, también en el olecranon. Esto es lo que nosotros solemos ver en la radiografía y a veces los pacientes dicen, me dijeron que tengo que hacerme ondas de choque porque tengo calcificaciones, y a veces no son calcificaciones, eso claramente son alteraciones degenerativas. Entonces, cuando nosotros le pedimos al paciente una tomografía computada, ya nos damos cuenta de que eso no son calcificaciones, y fíjense acá cómo está en la izquierda la fosa olecraniana, cómo está en la derecha, como en el sagital, la fosa olecraniana completamente ocupada y hace tope contra el olecrano a la extensión, y cómo adelante la coronoide se pone puntiaguda, se pueden soltar cuerpos libres y el húmero también se deforma. No hay que, le decía, dentro de la evaluación es importante evaluar el nervio cubital, y quizás el estudio que yo personalmente considero menos útil es la resonancia magnética. La resonancia magnética no me aporta demasiado en este caso de la artrosis de codo. Obviamente, si un paciente tiene clínica de bloqueos esporádicos y radiológicamente no tiene nada, uno puede sospechar un cuerpo libre que puede ser cartilaginoso y yo no lo esté viendo, y en ese caso es donde está más indicada. Pero si yo tuviera que decir, la mayoría de mis pacientes vienen con los dos estudios, obviamente, pero si yo tuviera que decidir, porque imagínate que un estudio que le cuesta a un paciente o lo tiene que pagar, que ni se gaste en hacer una resonancia, que sea la radiografía más la tomografía computada. Bueno, hay varias clasificaciones dentro de la artrosis de codo. A mí la que me gusta utilizar, por lo menos la que veo yo que tiene más valor para el tratamiento artroscópico, es la de Rettig, una clasificación observacional que se desarrolló en Indianápolis, pero básicamente lo que dice es que el grado 1 de esta patología es una artrosis marginal, o sea, está en la cara anterior entre el húmero y la coronoide, y en la cara posterior entre el olecranon y la fosa. Eso sería un grado 1. Cuando avanza a un grado 2, o sea, es el 1 más un poco de artrosis radiocapitelar, y cuando avanza al grado 3 es todo lo anterior más una subluxación radiocapitelar. El paciente que mejor va a funcionar con la artroscopía es el 1, el que tiene toda una artrosis en cámara anterior y posterior, pero el centro de la articulación está bien. Yo, si trabajo los márgenes, al paciente lo voy a mejorar en el dolor, en la funcionalidad, y no, si ya voy a un grado 3, el resultado es menor. Cuando ya duele el compartimento radial, la radio humeral, el resultado tiene menos éxito. Bueno, esto dentro de la preparación. Yo trabajo de esta manera en mi hospital o en la clínica. No tenemos un buen soporte para decúbito lateral, y así que básicamente yo lo hago en decúbito ventral con un soporte fino, y uso siempre manguito hemostático. A pesar de usar la bomba de artroscopía, uso la bomba con baja presión. Van a escuchar muchas veces que hay síndromes compartimentales o cuestiones así. Yo la verdad que no lo he visto nunca, nunca me ha pasado, y hemos hecho montones de veces esto. La usamos a la bomba a baja presión con manguito y no tenemos problemas. Les muestro un caso clínico. Acá ustedes pueden ver en las radiografías, pueden ver como osteofitos delante y detrás, la fosa olecraniana chiquitita en la radiografía de frente. En este corte tomográfico, el que está en el centro abajo, es importante ver las goteras. Las goteras son el espacio que hay entre el olecranon y la tróclea. A ver si esas goteras están muy deformadas. Es importante trabajar ahí también, y a veces hay que hacer una liberación abierta del nervio cubital pequeña para separarlo en la gotera interna para poder trabajar ahí.
Bueno, y acá en el sagital pueden ver la ocupación de la fosa, cuerpos libres adelante. Bueno, vamos a alargar con la artroscopía. Acá pueden ver la cámara anterior. Acuérdense que el húmero está arriba. Perdón. Recuerden, les decía que el húmero está arriba. En la artroscopía de cámara anterior, ustedes pueden ver ahí que se empiezan a ver cuerpos libres. Ahí se ven pelotitas, esos cuerpos libres que los empezamos a tocar con el palpador. Y después que estamos tocando esos cuerpos libres, a mí me gusta con la radiofrecuencia trabajarlos y empezar a liberarlos parcialmente. Yo digo que hay que casi soltarlos. Si yo los suelto completamente a eso, cuando empiezan a dar en la articulación y se dificulta sacarlo. Pero si yo lo aflojo mucho, lo tomo con la pinza y lo saco mucho más fácilmente. En el fondo, bueno, ahí estamos viendo hacia arriba, o sea, hay un osteofito en el húmero que estamos liberando ahí con un shaver. Y si pueden ver del lado opuesto al shaver, es músculo, o sea, ya hemos hecho capsulectomía ahí. Ahí hemos liberado la cara anterior del húmero y ahora cambiamos la óptica para el otro lado. Estamos viendo entonces la cúpula radial ahí muy cerquita, muy de frente, y ahí estamos viendo la coronoides. Hacemos flexión y extensión. Arriba es el húmero. Lo primero que se hace es regularizar el húmero, quitar todos los osteofitos en la cara anterior del húmero, aplanarlo, y después vamos a la coronoides. La coronoides apoyamos la fresa y le damos flexión al codo, o sea que la coronoides me choque mi fresa. Yo básicamente apoyo la fresa y flexiono el codo para que la coronoides choque. Esto es la cámara posterior, esto es atrás del codo. Cuando hacemos la artroscopía atrás, casi siempre la fosa está ocupada, así que empezamos a sacar lo que esté suelto inicialmente. Y una vez que sacamos esto que está suelto, vemos el olecranon ahí, flexión y extensión, el olecranon choca, así que hay que hacer un trabajo de desbridamiento en la parte posterior. Una sinovectomía, quitamos un poco de fibrosis y vamos a trabajar en el olecranon. Ahí tenemos un osteótomo, que estamos del portal posterolateral con el osteótomo golpeando para remover la punta del olecranon. Hay un poco que acostumbrarse a cómo verlo a esto. Bueno, pero ahí está el olecranon seccionado y ahora lo que deberíamos hacer es trabajar en la fosa olecraniana. La fosa suele estar bastante deformada y a veces lo que uno cree que es la fosa es una parte de la fosa. Ahí está la fosa, pero hay una cresta en el medio. Una cresta en el medio de la fosa que todo eso hay que abrir y todo eso hay que quitar para que el codo extienda completamente. Lo podemos hacer con un osteótomo o lo podemos hacer acá con la fresa. Se empieza como a profundizar la fosa. Uno palpatoriamente se ubica cuál es el centro y dónde están las columnas y uno le empieza a dar forma a eso. Lo empieza a profundizar. Y esto, que se usa a veces una mecha o una broca, es opcional. A veces hacemos una perforación entre la cámara posterior y la cámara anterior y empezamos a agrandarla a esa perforación, y con esa perforación, que sería como una cirugía de la de Kashiwagi, que se hace a cielo abierto, podemos pasar, ahí estamos pasando desde atrás hacia adelante completamente a través de la fosa olecraniana abierta. La fosa olecraniana, el centro de la fosa no es profundo, y lo que uno tiene que estar seguro es que está en el centro para no debilitar una columna si uno lo hace más lateral o más medial, ¿no? Eso es la cámara anterior y hemos perforado desde atrás hacia adelante. ¿Cómo es un postoperatorio de una artroscopía de codo? Recuerden que el paciente este es un paciente que siempre tiene un grado de rigidez, de restricción en la en la flexión o en la extensión. Por lo tanto, solemos moverlo bastante agresivamente, bastante rápido. Nosotros les ponemos un vendaje compresivo del codo con extensión que lo dejamos 2 días. Es un vendaje bastante incómodo porque
el paciente se va de la clínica con un bloqueo regional, o sea, no puede sostener el brazo y el brazo está en extensión completa, o sea, no puede usar un cabestrillo, va así. Ese vendaje tiene algodones y venda elástica, algodones y venda elástica, le decimos vendaje de Robert Jones, nosotros acá, no sé cómo lo dicen allá. Y ese paciente, lo hacemos eso para disminuir la capacidad del codo de hacer hematomas. Entonces, lo tenemos 2 días con ese vendaje, lo citamos al paciente, al segundo día quitamos ese vendaje y pasamos a un vendaje pequeño a 90 grados y el paciente a los 7 días tiene que empezar la rehabilitación. Esto es un paciente, este es un lanzador de béisbol a las 2 semanas postoperatorias, ahí se ve un poquitito los puntos de los 4 portales que solemos hacer. Esta chica es una judoka olímpica. Hay diferentes tipos de pacientes. El paciente anterior estaba bastante bien, pero habitualmente los pacientes suelen ser más como esta paciente, que uno les ve en el codo hematomas y derrame. Eso porque uno trabajó con la fresa, quitó hueso. Es normal que tengan esos hematomas, que hagan como esa mancha amarillenta después cuando se va yendo, ¿no? Y esta es la paciente a las 2 semanas. Obviamente hay pacientes que son más, nosotros decimos zarpados, que son más, tienen menos dolor que los otros y hay que estarlos un poco frenando para que no hagan tantos hematomas. Ya hay bastante escrito acerca de esta patología, de cómo ir manejándolo. El doctor Martínez Catalán es de España y el doctor Sánchez Sotelo es de la Clínica Mayo. Y en Europa hay bastante avance también en la artroscopía de codo y ya hay muchas cosas escritas. Con algunas concuerdo, con otras no tanto por lo que he hecho, pero en general son la guía para nosotros, ¿no? Los trabajos europeos. ¿Quién debería ser un candidato para hacer una artroscopía de codo? Obviamente, un varón relativamente joven, edad media, deportista o ex deportista. Los pacientes cuando se bajan de la primera línea pero quieren seguir compitiendo, son pacientes que a veces están limitados, ¿no? En su brazo dominante, con esa historia de sobreuso, que tenga topes duros a la flexoextensión, con un cizallamiento articular negativo. O sea, yo tengo que saber que la zona media de la articulación está bien. Entonces, ese es un paciente que va a evolucionar bien. Estos pacientes suelen tener dolor con los extremos del movimiento, pero no dolores nocturnos, no dolores en la zona media. Y en las radiografías, como los pacientes que tienen artrosis marginales, anterior y posterior, con la zona media bien. Bueno, eso sería todo. Por ahí si tienen algunas preguntas en lo que pueda se las puedo responder. Y muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. A todos los que quieran dejar alguna pregunta en el chat, pues será bienvenida. Marcos Saavedra ha dejado la primera pregunta. Pregunta, luego del desbridamiento, en esas perforaciones, en los defectos, si coloca algún tipo de terapia biológica. En esas lesiones condrales que puedas encontrar, ¿utilizas algún tipo de terapia biológica? No, personalmente no lo hago. No, yo les cuento mi experiencia por ahí. Los pacientes vienen, sobre todo los deportistas, les gusta mucho el tema de la medicina regenerativa y yo me ciño más a la indicación más correcta, es decir, la parte de la articulación que no tiene cartílago, uno la va a barrer con la fresa y lo que resta debe tener cartílago y ese es el paciente que debería funcionar bien. Y por el otro lado, algo que no dije en la charla es que los pacientes, como uno los va a mover rápido, todos tienen algún grado de rigidez, siempre tienden a inflamarse mucho. Por lo tanto, no suelo agregarle nada que les genere una cuestión inflamatoria a los pacientes. Es más, de rutina, yo habitual, casi de rutina, al mes a los pacientes les hago una inyección de corticoides en el centro de la fosa craneal. Y suelen evolucionar bastante bien. Uno obviamente elige el corticoide menos condrotóxico, pero
Yo no quiero que se me inflamen los pacientes. No sé si está clara la respuesta. Sí, sí, clarísima. Em, Álvaro, tenía alguna serie de preguntas técnicas. Has hablado del tema de la bomba de infusión de baja presión. A cuánto la pones a trabajar? ¿A 20 milímetros de mercurio o a cuánto? Sí, entre 20 y 30 la coloco, entre 20 y 30, porque en realidad no quiero hemostasia, no quiero hemostasia, sino solamente que me amplíe un poco la visión. Y lo que suele también decirse es que hay un concepto clásico que es un concepto de Estados Unidos, este concepto, que dice que uno cuando hace la artroscopía lo primero que tiene que hacer es quitar todos los huesos. Es decir, quito los cuerpos libres, hago la osteotomía del olecranon, pero no le quito la cápsula al paciente para evitar la extravasación que ocurre por la bomba. ¿Es correcto eso? A mí no me pasa mucho, no sé, porque no demoro tanto quizás. Entonces yo inicialmente yo quito la sinovial y quito la cápsula y después voy quitando los cuerpos libres. No sé si se han fijado o por ahí cuando repitan el video se van a dar cuenta que cuando miran la cámara anterior de un lado hay músculo, es el braquial anterior. Yo trabajo hasta ver el músculo y ahí no trabajo para adentro porque ya es una cuestión peligrosa ir contra el músculo. Pero hasta músculo, porque quitarle toda la cápsula es mejorarle la flexoextensión al paciente. Claro, eso, bueno, te voy a hacer alguna serie de preguntas porque pues probablemente mucha de la gente que está presente aquí no tenga tanta habilidad con la artroscopia de codo, que es una técnica compleja, ¿no? Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito del tema de los portales? ¿Qué portales utilizas? ¿Cuáles crees que son más seguros? Porque sí que es verdad pues, que con el tema de la artroscopia de codo, pues eh, en general con todo el mundo con el que hablo, pues tiene miedo un poco de esas posibles complicaciones asociadas a la técnica, ¿no? ¿Qué portales utilizas? ¿Inicias por cámara anterior, por cámara posterior? ¿Infiltras suero antes de hacer los portales? Un poquito Sí, tips and tricks. bueno, yo por ahí hay, si en algún momento interesa o si alguien quiere, puedo hacer una charla específicamente para mostrar, digamos, cómo se hacen los portales, los tips. Bueno, recuerden que el paciente está boca abajo. El paciente, partimos con el paciente boca abajo. Y lo que suelo empezar, excepto que el paciente tenga solamente un compromiso en la cámara posterior, yo suelo empezar por adelante. Lo primero que se hace al paciente es hacerle una infiltración en el triángulo de seguridad con solución fisiológica. Y la solución fisiológica está descrito que se le coloca 20 centímetros cúbicos, pero depende un poco del tamaño del codo y de qué tan rígido está el codo. Cuando el codo está rígido, uno le pone poco y ya se pone muy tenso. Pero yo pongo hasta 60 a veces. Una vez que el codo, imagínense, está inflado como un globo, ahí es donde hacemos los portales. Los portales para la cámara anterior se llaman anteromedial o lateral, ¿no? Entonces, el anteromedial, que es por donde uno empieza, tomamos como referencia el epicóndilo medial y hacemos hacia proximal del epicóndilo medial 2 centímetros a proximal y 1 centímetro hasta anterior. O sea, el nervio cubital es lo que me da miedo, entonces hago la incisión cutánea y cuando apoyo la tijera de Metzemann debería chocar contra el húmero. Y una vez que choco contra el húmero y que el nervio cubital me quedó atrás, apunto hacia la cúpula del radio, digamos. El paciente, recuerde, está boca abajo, está así. O sea, yo desde este lado medial, cuando hago el portal, lo apunto hacia la cúpula del radio, hacia allá. Y, y se siente el pasaje de la cápsula y ahí el líquido que yo puse por la infiltración se me debería derramar. Apenas yo hago el portal, me tiene que salir todo el líquido que yo lo puse, digamos. Así es como empiezo. Y después, bajo visión directa, hago el portal anterolateral, o sea,
pongo la óptica mirando por la cámara anterior, hacia el lado opuesto, y con una aguja tomo como referencia, el paciente, recuerden, está boca abajo, yo tengo que evitar ir muy adelante del borde radial porque tengo el nervio radial, o sea, agarren el músculo supinador con la mano y sepan que el radial va a estar satélite ahí. Entonces no me voy tan adelante, apenas paso la cresta, hago el portal ese. Después los portales posteriores son bastante más sencillos porque requieren menos cuidado. Lo que sé es que voy posterocentral, o sea, dos dedos encima del olecrano, hago directamente el portal y directamente coloco el artroscopio ahí. Y después, posterolateral, busco triangular hacia eso, 2 centímetros triangular. Obviamente, posteromedial tengo el nervio cubital. Ese posteromedial no se hace. De acuerdo. Entonces, cuando he visto los vídeos, me ha sorprendido porque pues ya estaba como todo muy limpio, ¿no? Y se veía muy claro, porque muchas veces cuando empiezas, pues está todo lleno de tejido Sí, 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 es sinofílico verdad. y demás. Entonces, ya has explicado, es un poco para que quede claro que el primer paso es hacer una sinovectomía, limpiarte bien el espacio, incluso llegar a la cápsula. Sí, sí, sí. Lo primero, digamos, a veces, y hay una situación que es muy compleja, le diría, o que es cuando uno no puede entrar directamente, no puede entrar y uno se encuentra, generalmente en los codos rígidos, uno se encuentra en un limbo entre el braquial anterior y la cara anterior, pero no llegas a ver la articulación. Si uno palpatoriamente está muy cerca, uno puede romper la cápsula con una radiofrecuencia sin verlo directamente hasta limpiar un poco. Eso podés hacerlo cuando tenés algo de experiencia. Hay diferentes tipos de radiofrecuencia, no sé cómo suelen tener ustedes allá, pero la radiofrecuencia que mejor funciona es la que tiene aspiración, digamos, porque las otras radiofrecuencias, las que se conectan directamente al electrobisturí, hacen una chispa que no tiene buen control de la dispersión de ese calor y es más peligrosa. Entonces, justo acá en el video está la radiofrecuencia, la que es común, digamos, Ujú. pero hay que trabajar con la otra que quita mejor la cápsula hipertrófica que a veces cuesta mucho quitar. Álvaro, cuando haces artroscopia de codo, ¿utilizas instrumental de 3,5? O sea, ¿utilizas instrumental de rodilla? ¿Utilizas instrumental de muñeca? ¿O tienes instrumental específico de 3,5 corto, ese que es el ideal para el codo? ¿Qué instrumental utilizas? Uso el instrumental estándar de hombro, el artroscopio de 4 con 30 grados, es el que uso. Y la verdad que no he encontrado ninguna casa que tenga instrumental específico para ofrecer, por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Salvo que tenga a veces pasa, no sé si hicieron artroscopía del soft spot, o sea que entrar atrás entre la cúpula y el húmero, que justo no son casos para hacer esto, que a veces podría llegar a usar un artroscopio más chico, pero casi siempre uso el de 4. Lo que sí es útil a veces hacer es que hacer un portal accesorio por encima o por debajo y usar un clavo de Kirchner para usarlo como separador, para traer el tejido para adelante y poder ver un poquitito más. Dos cosas hago. Una es hacer eso, o la otra es pasar un hilo de alta resistencia de un lado al otro y tenerlo con tracción para abajo. Y esas dos cosas me sirven como separadores. Ah, qué buena. Eso es muy bueno. Vale, fenomenal, buen truco. Eh, Aquí en Europa, en algunos casos, yo he tenido instrumental que es como de 3,5 o de 4, pero corto, específico para codo, y es muy cómodo porque, claro, el instrumental de rodilla o de hombro a veces es un poco largo y Claro. es difícil de manejar. Yo en la cámara posterior, a veces, a no ser que haya muchos osteofitos, a veces he utilizado el instrumental de muñeca porque como la cámara posterior es relativamente pequeña,
y ahí estoy más cómodo. Y te quería preguntar, yo en la cámara anterior me oriento muy bien, es como más anatómico, más fisiológico, y sin embargo en la cámara posterior, la verdad es que debería ser sencillo porque la tienes ahí muy expuesta, pero muchas veces me cuesta mucho encontrarme. Hay mucho tejido sinovial hasta que encuentro un espacio donde trabajar, donde ver bien la punta del olecranon, donde ver la fosita, la verdad es que me cuesta. No sé si tienes algún truco. Sí, la cuestión es así. Como que siempre estamos trabajando al revés acá, porque al menos como yo lo hago, ¿no? El paciente está boca abajo, el húmero está arriba, el antebrazo para abajo, entonces nos tenemos que acostumbrar. Y después, como hacemos, cuando hacemos la artroscopía de la cámara posterior, la hacemos completamente invertido, o sea que yo me pongo, vamos a imaginar así, y el codo y el artroscopio lo pongo así, o sea, lo pongo mirando hacia mí, porque el codo está mirando hacia mí. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando hace eso es colocar, para mí, ¿no? Lo que yo suelo hacer, colocar póstero central la óptica, póstero central, ahí coloco la óptica, entonces póstero lateral y entraría con el palpador. La fuente de luz la pongo orientada directamente mirando hacia el húmero, mirando hacia, no hacia el codo, sino hacia la diáfisis del húmero. Y cuando empecemos a usar la aguja, lo que tenemos que hacer es que me coincida directamente desde donde estoy entrando, porque a veces uno tiene girada la cámara y uno a veces entra por la izquierda y la imagen te aparece por la derecha. Entonces, primero evaluamos la parte superior de la fosa, ni siquiera me interesa ver el olecrano. Empiezo a ver la fosa, triángulo, debrido la fosa y después giro la fuente de luz para ver el olecrano y empiezo a trabajar así. Eso es lo que yo suelo hacer, digamos. Lo primero es entrar a la fosa, que uno puede entrar, te diría casi completamente a ciegas, porque no hay algo, si uno desde póstero lateral, evitando romper tu mismo artroscopio, pero uno puede hacer un mini debridamiento a ciegas y después corregir la óptica para ver que tu palpador entre por la derecha hacia donde vos crees que estás y empiezas a trabajar primero arriba y después buscas el olecrano. Fenomenal. Última pregunta por mi parte, con el tema del nervio cubital. Yo generalmente hago como un mini abordaje de 2 centímetros para localizar el nervio cubital y estar todo el rato tranquilo de que, sobre todo cuando tengo que deslizarme por la zona medial, quedarme tranquilo. Entonces, he entendido que tú solo lo haces en aquellos casos que precisan una liberación del nervio cubital o en aquellos casos que hay osteofitos grandes en esa zona, no lo haces de rutina. Sí, yo el nervio cubital no lo hago de rutina. ¿Y quiénes son los pacientes que yo debería tener miedo, o no miedo, no es la palabra miedo, sino precaución e ir específicamente a buscar el nervio cubital? Una es que tenga ocupada la gotera posteromedial. Casi siempre, cuando se hace artrosis en la cara posterior del codo, se hace sobre todo posterolateral, ahí donde se llena más de osteofito, no tanto posteromedial. Pero si está ocupada la zona posteromedial, yo sería muy precavido y liberaría primero el nervio cubital y después hacer la artroscopía. La otra cuestión es cuando el paciente o tiene síntomas o cuando tiene mucha limitación de la flexión. Cuando un paciente apenas pasa de 90 grados y yo quiero que con mi artroscopía gane flexión, uno debería liberar el ligamento colateral medial, Ujú. hacer una artrolisis del ligamento colateral medial y eso te exige mover el nervio cubital de ahí para trabajar abajo. Por lo tanto, antes de empezar la artroscopía, un paciente con déficit de flexión o un paciente con nervio sintomático, lo primero es liberar el nervio cubital y después continúas con la artroscopía. Y si el paciente tiene un déficit de flexión, separando el nervio cubital, hacer la artrolisis posteromedial. Vale, fenomenal. Pues nada, por mi parte todo muy claro. Te agradezco mucho la presentación. La verdad es que todo como muy cortito y al pie, muy clarito. Las indicaciones han quedado súper claras, que creo que es algo muy importante.
y te tomo la palabra con lo del tema de los portales, que creo que es algo que podría también hacer que la gente se animara a empezar a hacer un poquito más de artroscopia de codo, ¿no? Conocer bien esos portales y ver un poco cuáles son pues, más arriesgados, que hay que tener en cuenta y ese tipo de cosas. Bueno, les debo una clase de anatomía de portales si quieren. Y lo importante a mí de la charla es como uno identificar al paciente que uno lo puede llegar a ayudar, ¿no? Y esos pacientes muchas veces, como son deportistas o ex deportistas, si uno no lo hace por artroscopía y uno tiene que ir cámara anterior y posterior, la cirugía es bastante más cruenta y no tienen ese grado de movilidad a las 2 semanas como tienen estos. Por lo tanto, uno minimiza la morbilidad con este procedimiento. Aún si liberaran nervio cubital, también la morbilidad es menor que haciendo una cirugía abierta. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado, que aquellos pacientes que yo de forma preoperatoria les hago una infiltración intraarticular y no mejora el dolor, no mejora la sintomatología, ya no lo acabo de ver claro de que sean pacientes Ah, que sean tributarios. Eso estoy totalmente de acuerdo. Y luego sí. me ha gustado ver que yo en las últimas artroscopias ya empezaba a utilizar, ya no voy tanto con la fresa, sino que muchas veces utilizo eh, escoplos o osteotomos, porque es que hay veces que hay tanto osteofito que con la fresa tardas, no, Sí. se te agota el tiempo de isquemia. Me ha gustado ver que tú también haces ese gesto, o sea que nada. Nada, Álvaro, muchas gracias por tu participación y volvemos a estar en contacto en el futuro para el tema de la nueva charla. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo.